Durante décadas, esta historia permaneció oculta detrás de carpetas militares marcadas como clasificado, mencionada apenas en susurros entre historiadores especializados en guerra psicológica. No se enseñaba en escuelas, no aparecía en documentales y, para muchos, ni siquiera existió. Pero los documentos desarchivados años más tarde revelaron algo que pocos estaban preparados para admitir. Los británicos habían intentado fabricar una resistencia alemana que nunca existió. Antes de continuar, suscríbete a Crimen Oculto. Aquí revelamos las operaciones que los gobiernos preferirían mantener enterradas para siempre. A finales de 1944, Alemania era un país quebrado por dentro. Las calles, alguna vez ordenadas y orgullosas, ahora estaban cubiertas de escombros. Familias enteras vivían entre apagones, sirenas y rumores desesperados. El régimen nazi mantenía el control a costa de una vigilancia feroz que hacía que cualquier gesto, cualquier mirada o palabra mal dicha pudiera interpretarse como disidencia. La gente se volvió experta en callar. El silencio era un mecanismo de supervivencia. Nadie confiaba en nadie. Lo que más inquietaba a los altos mandos aliados era la capacidad del régimen para mantener la ilusión de control, incluso cuando todo se desmoronaba. En Londres lo sabían. No se trataba solo de destruir su armamento o sus posiciones militares. Había que quebrar la estructura psicológica que sostenía la obediencia de millones. Y lo más perturbador fue que, mientras los aliados buscaban soluciones, llegaran a una conclusión imposible. Si no existía una resistencia alemana creíble, había que inventarla. La idea nació en una mesa de análisis del Servicio Secreto de Inteligencia británico. Allí, varios estrategas observaron una serie de informes de ciudades alemanas donde pequeños grupos aislados mostraban descontento, pero no se atrevían a organizarse. La Gestapo era demasiado eficiente para permitir que crecieran. No permitía reuniones, sospechaba de los sacerdotes, vigilaba a los oficiales veteranos y castigaba a cualquiera que mostrara dudas respecto al Führer. Crear una resistencia real era prácticamente imposible. Fue entonces cuando alguien propuso algo que rozaba la ficción, sembrar la idea de que ya existía una red de resistencia organizada, no para que Alemania se liberara por sí misma, sino para obligar a los nazis a invertir energía en combatir un enemigo invisible, un enemigo producto de su propia paranoia. Así nació la Operación Periwig, una maniobra tan atrevida que incluso dentro de los propios servicios británicos provocó rechazo. Algunos temían que la paranoia del régimen desencadenara una caza de brujas brutal, matando a inocentes. Otros creían que los nazis verían la trampa inmediatamente. Pero al final, la desesperación por acelerar el fin de la guerra fue más fuerte que las precauciones. Los británicos diseñaron el plan como si se tratara de escribir un guión clandestino. Construyeron identidades falsas, jerarquías imaginarias y conexiones supuestamente profundas entre oficiales alemanes, sacerdotes católicos, trabajadores ferroviarios y miembros de la policía. Cada personaje inventado debía resultar creíble para la Gestapo. No podían exagerar. Tenían que moverse dentro de los prejuicios y temores del propio régimen. Crearon mapas con rutas de suministros y puntos de encuentro que jamás habían existido. Diseñaron una narrativa que sugería que grupos distribuidos en ciudades clave, Hamburgo, Berlín, Nuremberg, se estaban preparando en secreto para atacar infraestructuras nazis. Todo debía parecer lo suficientemente real como para darle a los nazis una razón para sospechar, pero no tanto como para provocar un colapso visible de la mentira. La siguiente fase consistió en sembrar evidencias físicas en territorio alemán. Aviones aliados comenzaron a lanzar contenedores con armas básicas, transmisores rudimentarios y folletos que insinuaban coordinación directa entre supuestos rebeldes y los británicos. Ningún alemán recibió realmente esos objetos. No había células esperándolos. La intención era que los encontrara la policía alemana, que cada hallazgo alimentara una duda. ¿Quién estaba destinado a recoger este cargamento? Y durante años nadie habló de esto, pero para completar el teatro, los británicos necesitaban algo más, actores vivos.
Hombres que pudieran moverse por Alemania, entregar mensajes, buscar contactos inexistentes y, con suerte, ser detenidos por la Gestapo para reforzar la idea de que pertenecían a una red clandestina. Para ello, seleccionaron prisioneros de guerra alemanes antinazis, hombres que odiaban al régimen, pero que no sabían que estaban siendo utilizados para una operación ficticia. Creían estar ayudando a una rebelión genuina. El primer envío humano comenzó el 2 de abril de 1945. 2 prisioneros fueron lanzados en paracaídas sobre Bremen, Gargar Beinecke y Leonard Keil. Beinecke llevaba un paquete aparentemente inocente, café dentro del cual había códigos secretos destinados a un oficial inexistente de las SS. Su misión era absurda desde el principio, pero él no lo sabía. Sorprendentemente, logró sobrevivir sin ser capturado. Keil debía entregar una emisora de radio a una célula ficticia. Fue interceptado por 2 agentes de la Gestapo. La tensión de aquel momento fue indescriptible. Estaba cumpliendo una misión imposible. Se cargaba un artefacto incriminatorio y no tenía a quién demostrar nada. Sin embargo, logró escapar. Sobrevivió escondido hasta la llegada de los aliados. El 18 de abril tuvo lugar una segunda operación. 2 prisioneros, Otto Heinrich y Frank Schlecknick, fueron enviados a los Alpes bávaros. Su misión parecía igual de condenada al fracaso, pero ocurrió un giro inesperado. Encontraron pequeños grupos antinazis reales, grupos aislados, sin recursos, sin coordinación, pero decididos a sabotear al régimen. Heinrich y Schlecknick los ayudaron a realizar pequeños ataques. Fue irónico. La única resistencia auténtica vinculada a la Operación Periwig no había sido creada por los británicos. En paralelo, Londres intentó obtener información militar mediante palomas mensajeras equipadas con cuestionarios. Lo más perturbador fue que la Gestapo no cayó en la trampa. No hubo investigaciones masivas, ni persecuciones prolongadas, ni pánico dentro de las filas nazis. El régimen estaba demasiado ocupado intentando no colapsar para prestar atención a señales aisladas de una supuesta resistencia. La operación fracasó no porque fuera mal diseñada, sino porque llegó en un momento en el que el enemigo ya no podía ser manipulado. Estaba demasiado cerca de la muerte como para mirar a los lados. Cuando terminó la guerra, la Operación Periwig fue archivada casi de inmediato. No era un triunfo, no era una hazaña, no era una historia que sirviera para elevar la moral o inspirar a futuras generaciones. Era un recordatorio incómodo de que incluso los aliados cometieron errores estratégicos. Sacrificaron a personas engañadas y lanzaron recursos valiosos en una ilusión que nunca tuvo oportunidad real de funcionar. Durante años nadie habló de esto porque representaba la cara menos gloriosa del espionaje, la improvisación, el miedo y la desesperación, y porque dejaba al descubierto una verdad que a ningún imperio le gusta reconocer. En la guerra, incluso los mejores planes pueden convertirse en sombras inofensivas. Ahora te toca a ti. ¿Crees que si la guerra hubiera durado más tiempo, la Operación Periwig habría logrado provocar un levantamiento real dentro de Alemania? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a Crimen Oculto, donde seguimos desenterrando las historias que el poder intentó borrar para siempre.